A grosso modo, entonces, porque no había quedado dentro de la grabación, entonces ya ahorita que ya se estandarizó todo, entonces iniciamos, qué pena, nuevamente. Como les decía, análisis de sensibilidad, es bien importante que tengamos claro qué es el impacto que tiene sobre una variable dependiente dentro del marco de un modelo financiero, las variaciones de una de las variables independientes que conforman lógicamente. Se dice que hay varios aspectos financieros que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de sensibilidad, o sea, qué elementos entran para nosotros poder hacer ese análisis. Está el flujo de caja, que es las salidas y entradas netas de dinero que tiene, lógicamente, en un periodo determinado ese proyecto. Tenemos el valor actual neto de una inversión, que es el mismo BPN, y podemos decir que en términos prácticos, el valor presente neto es ese valor máximo que un inversionista estaría dispuesto a pagar por ejecutar o llevar a cabo ese proyecto sin tener un detrimento de las utilidades. En el análisis de sensibilidad, nosotros vamos a hacer un análisis y para eso pues hay herramientas que nos arrojan, como en el caso de nuestra actividad, pues ahí vamos a tener algunas herramientas como lo que es el análisis, digamos, del tornado, donde ahí esa herramienta estadística nos arroja de alguna manera cuáles son las variables más críticas. Por favor, es que me toca ir ingresando acá. Bueno, ¿dónde se nos dice cuáles son esas variables críticas? Hay diferentes, como podemos observar las ventas, los costos, los ingresos, el costo anual operativo, entre otros, de los cuales nosotros ahí, al hacer ese análisis, mirar cuál es el de mayor incidencia, entonces ahí debemos tener mucho cuidado porque es un riesgo por el que puede, lógicamente, verse afectado el proyecto. Haciendo ese análisis, nosotros pues ahí nos permite tomar decisiones para la inversión, o sea, mirar su viabilidad, ¿sí? Y cuál sería como las mejores opciones o alternativas. Ahora, aquí nosotros en esta parte vamos a revisar lo que es la fórmula del BAN, que contiene. Entonces, la fórmula del BAN tiene unos factores como lo que es el I sub 0 en este caso, que es la inversión inicial que se tiene. Que es la inversión inicial y que está lógicamente negativo porque es una salida de dinero, más todos los flujos de dinero en cada periodo. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros siempre debemos determinar también un periodo, ¿cierto? Que puede ser, en este caso lo hemos determinado, por ejemplo, a 5 años, ¿sí? O 3 años, o 2 años. Entonces, pero hay que determinar también ese periodo. Bueno, también está asociado también con el interés exigido a la inversión que está representado, digamos, acá en la K. Me disculpan, pero pues es para dar ingreso de todas maneras a los compañeros. También es importante, otra de las variables es la tasa interna de retorno, ¿es cierto? La tasa interna de retorno me indica el rendimiento en porcentaje que ofrece la inversión, ¿cierto? Entonces, es bien importante conocer qué es la tasa interna de retorno y que debemos tener, lógicamente, un dato predeterminado para saber que ese es el rendimiento que ofrece la inversión. Ahora, vamos a relacionar también la TMR, que es la misma tasa de oportunidad, que es la que el inversionista
toma de referencia y está dispuesto, digamos, a pagar por digamos, por la inversión que le arroje ese retorno. Entonces, esa es la TMR. Entonces, si TIR es igual, por ejemplo, la tasa interna de retorno es igual a 0 o mayor que TMR, nosotros podemos asegurar que podemos hacer la inversión, vemos la viabilidad, es atractiva económicamente. Pero si la TIR es menor que TMR, entonces ahí en ese momento ya es una alerta para nosotros decir, bueno, qué variaciones se van a hacer en esa planificación que se tiene o finalmente rechazar hacer esta inversión. ¿Cómo vamos a interpretar el BPN? Como les decía que es un referente, es una de los indicadores más representativos en este caso. ¿Y cómo vamos a interpretar ese resultado? El BPN es mayor que 0, entonces lógicamente es positivo y podemos decir que la inversión es viable. ¿Cómo se define? Es que la inversión rinde un valor adicional igual al valor del BPN, ¿sí? Por tanto, es económicamente atractiva. Si es menor que 0, entonces, al igual, produce una pérdida equivalente al valor de BPN. Por lo tanto, no es conveniente implementar. Si BPN es igual a 0, la inversión produce una rentabilidad igual a la TIR y es indiferente implementarla o no. Bueno, ahora vamos a pasar lógicamente a hacer el ejercicio para que, pues digamos, veamos cómo es la aplicación del análisis de sensibilidad y también de la parte descriptiva y la parte de colas de distribución. Un momento, porque como precisamente debí traer el otro computador para hacer la conexión, entonces ya un momento, por favor, ya vamos a entrar al ejercicio. Y gracias por la espera. No sé por qué. ¿Todos están viendo la pantalla?
En este momento están viendo, ok. Bueno, entonces como les decía, entonces vamos a revisar lo del escenario base, vamos a hacer la asignación. Vamos a asignar el aleatorio. Bueno, entonces ya en este momento tenemos la plantilla. Yo creo que todos hemos hecho ya esto, hemos asignado el aleatorio. Aquí vamos a mirar, porque no veo instalado el RIS. Dios. Listo. Entonces, bueno, como todos ya me imagino que han intentado instalar el simulador, que realmente lo estamos haciendo a través de las herramientas que nos ha incluido en el foro, bueno, por los diferentes medios. Es seguir todo el paso a paso y fácilmente se puede instalar el simulador. Algo bien importante que de pronto se nos puede, digamos, presentar y de paso pues lo observo, es que como como estas celdas están de alguna manera con color, entonces a veces en algún momento en lo que es supuesto de entrada de pronóstico de salida, ¿sí? Están inactivos. Entonces para ello deben tomar estas celdas, ¿sí? Y poder, digamos, darles como el color, ni siquiera colocar color blanco, sino sin color, ¿sí? Eso lo podemos hacer acá. Tomamos esta parte y, porque es que acá no lo puedo hacer porque yo ya lo tengo activo, pero de primera mano se dio el momento de que estaba inactivo. Entonces nosotros no vamos a colocar, colocamos sin relleno, ¿sí? Porque de hecho inicialmente coloqué, digamos, aquí el color blanco y me continuaba inactivo. Entonces es como para compartirles la experiencia que me ocurrió. Entonces lo que hacemos es sin relleno. Al hacer esto, nosotros aquí en el simulador, aquí tenemos eliminar, le damos eliminar e inmediatamente se nos activa el supuesto de entrada y el pronóstico de salida, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos los supuestos. No en la plantilla. ¿Por qué? Un momento, por favor, ¿no ven la plantilla? ¿Pero por qué no se ve la plantilla? Dios. Entonces, permítame un momento y busco aquí ayuda técnica porque se supone que estaba conectada con ustedes. Por favor. No voy a dejar de estoy explicando. Aquí ellos, o sea, yo tengo el simulador acá y ellos no. No, claro que no la van a ver. ¿Usted está por aquí? ¿Dónde está? Ahí. Así. Búsquese por aquí. A ver, y no lo podemos filtrar acá. Ah, sí. Diría. Jasmine, Jaime. ¿Sí? Sí. A ella va a asignarle, que es esta,
le vas a compartir, le vas a hacer, ¿dónde está aquí una vez? Aquí. Hazme. Sí, pero estaba aquí, ¿será nuevamente? Y vale. Está. Hazme. Se me perdió. Bueno, por ahí debe estar. Por H. ¿Será que por qué no está ahí? Ahí está en orden de... Bueno, ¿por qué no pasa esto para acá, profe? No, porque este es el simulador que se instaló ahí. Ah, ya. Entonces, Bueno. y se le da aquí compartir aquí, pero se supone que No, no hace nada. hágalo desde acá, profe. Estás aquí. Listo. Entonces, deja de compartir aquí y compartes allá. Definitivamente. Y compartes acá. ¿Sí? Te vienes acá. Te vienes aquí y vas a compartir. ¿Puedo dejar ahí? No pasa Sí, nada. no pasa nada. Listo. Ya, pues. Muchísimas gracias. Ahora sí pueden ver pantalla en este momento. A ver, espere, ¿por qué? Acá. Veamos el chat para poder ver. Sí, ¿me escuchan? Vamos a ver si ponen acá. No. Chat. Sí. Listo. Hable por acá. ¿Por dónde? Por allá, por acá. Ah, bueno. Ahí está compartiendo. Sí. Ahora sí. Creería que ya pueden observar bien lo de la plantilla. Bueno, inicialmente, pues, de alguna manera corrí, de todas maneras, los datos y me arrojó, pues, lógicamente, para hacer aquí el ejercicio. Entonces, como les decía, aquí nosotros vamos a tener unos supuestos que son las variables de crecimiento del costo de venta y el crecimiento de gastos de personal. Esto ya es preestablecido. Y lógicamente que tenemos el 20%, el 6% y el 3%. Bueno, como les decía inicialmente, y se los quiero entonces reiterar, pues ya observando la herramienta, que inicialmente a mí se me presentó un inconveniente, era porque no estaba activo ni el supuesto de entrada ni el pronóstico de salida, o sea, esos iconos estaban inactivos. Entonces, digamos, la razón es porque, pues, inicialmente, pues, es algo técnico. Inicialmente, el estar sombreado parece que no daba como la opción de estar activo. Entonces, ¿cuál fue la indicación acá? La indicación es que tomemos todos las tres celdas y entremos nosotros a cambiarle el color. Entonces, inicialmente yo le había colocado aquí blanco. No, es sin relleno. Así ya nos puede facilitar a nosotros, entonces, que nos active. Entonces, hacemos eso y entramos nuevamente al simulador y le damos eliminar. Inmediatamente haciendo eso, entonces ya se nos activa lo que es el supuesto de entrada y el pronóstico de salida.
Entonces, eso era algo que les quería compartir para que de pronto si se les presenta esa misma novedad, entonces ya puedan dar paso y no quedarse de todas maneras en que no están activos. Bueno, en este momento nosotros vamos a crear el perfil. Entonces, miren, para eso dice acá, nuevo perfil. Aquí, digamos, es que vamos a hacer como una matrícula, el nombre del perfil. En este momento podemos colocar el número del grupo. Vamos a utilizar, digamos, denominaciones muy similares a las que han utilizado los compañeros docentes para que pues tengamos como las mismas referencias. Entonces, en este caso vamos a colocar cada representante va a colocar el número de su grupo. Recuerden que esta parte de la asignación de escenario base es la parte colaborativa y es la que se elige un representante para que pueda diligenciar, pero lógicamente que todos vamos a estar en la tarea de diligenciamiento. Bueno, se dice que vamos a correr 1000 pruebas, ¿sí? Aquí tenemos nosotros activar correlaciones. Esas correlaciones es porque, digamos, si esa variable tiene que ver con otras, pues entonces lógicamente que el dejar abierto, pues no va a tener ningún inconveniente. Y la otra que vamos también, pues es a especificar y también le damos clic, ¿sí? Y es especificar la secuencia de los números aleatorios. Entonces, para ello vamos a tomar también, es como el código, porque cuando otro compañero quiera accesar, pues va a utilizar ese mismo código. Y puede mirar así, puede mirar el ejercicio. Entonces aquí le damos OK. Y entonces bueno, entonces, bueno, como les decía, ¿cuál es la variable que nosotros, pues digamos que tenemos aquí representativa? El BPN. Si nos damos cuenta, este BPN es un BPN positivo, ¿sí? Y vamos entonces a mirar las herramientas estadísticas, ¿sí? Vamos a mirar el pronóstico. Tenemos aquí el BPN. Sí, vamos a mirar el pronóstico de salida. Acá. Mire, es importante conocer que de todas maneras, por efecto, nosotros tenemos un 95% de confianza, ¿cierto? Ese 95%, entonces queda un 5% con el que tenemos también que hacer como la prueba cuando ya estemos en el ejercicio. Bueno, eso quería decirles. Ahora, es importante conocer que nosotros en los supuestos, acá, vamos nosotros a determinar en ese supuesto, vamos a determinar qué distribución vamos a tomar en cuenta. Entonces, para esta primer variable, vamos a tomar la normal. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra distribución, una normal. Entonces, como decimos aquí perfectamente, si nosotros miramos de la normal, digamos, del centro hacia la derecha, observamos que en la media es de todas maneras de ese 20%. Hacia la izquierda, si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos una estadística, digamos, hacia este izquierdo, pero es tendiente, ¿sí? No está definido. Eso puede ir al infinito hacia la parte izquierda y lo mismo, nunca va a ser cero. Va a tender a cero, pero nunca va a llegar a cero. Eso lo vamos a hacer para la, que estoy admitiendo.
Eso para lo que tiene que ver con el crecimiento de ingresos, entonces vamos a tomar nosotros esa distribución normal, ¿no? Y es muy claro que vamos a tener aquí hasta esos valores, digamos, de margen. Ahora, vamos a tomar esta segunda y vamos a tomar lo que es vamos a tomar la uniforme, la triangular, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, la triangular aquí sí es muy definida. Entonces, si tenemos nosotros que acá, en este caso, que es el 6%, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener también hacia la izquierda y hacia la derecha, pero aquí sí tiende de todas maneras al valor 0. Y para la última, que es crecimiento de gastos de personal, entonces vamos a tener el supuesto de entrada uniforme, ¿sí? Entonces, ahí como observamos la gráfica, también su mediana, en la desviación estándar, la asimetría y la kurtosis. Entonces también vamos a darle OK. Bueno, entonces digamos que eso ya queda de alguna manera definido, pero si nosotros miramos todavía no lo observamos, digamos, como ya definido hasta que no hagamos también a correr de alguna manera el pronóstico de salida. Entonces, aquí tomamos el BPN y vamos a tomar lo del pronóstico de salida. Como les comentaba, aquí nosotros tenemos un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Eso está predeterminado y lógicamente un 5% que tenemos de incertidumbre, porque si nosotros miramos acá, precisamente, no me deja. Si nosotros miramos, y lo quiero pues nuevamente, estas son unas variables de incertidumbre, por eso es que estamos de alguna manera haciendo el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros no señalamos la variable que vamos a analizar, que en este caso el BPN no me acciona, digámoslo así, el pronóstico de salida. Entonces, acá tendríamos un nivel de confianza del 95%. Entonces, vamos a darle OK y vamos a correr, lógicamente, el simulador. Entonces, aquí ya se está ejecutando. Eso hay que esperar un momento, pero mire, de esa manera ya podemos observar todas las estadísticas que va arrojando. ¿Están viendo la pantalla o no? Por favor, me confirman en el chat. OK, gracias, muy amable por comunicar. Es que me dice Luisa Fernanda que ella no ve y me preocupa. OK. Y ya varios han podido instalar, no han tenido inconveniente. Les recomiendo tomar toda la información, el instructivo, la licencia, todo nos va dando el paso a paso y no vamos a tener ningún inconveniente para la instalación. Pero, pues lógicamente que el instructivo parte de validar si cumplimos con las especificaciones para poder hacer la instalación. Gracias. Gracias ahí por responder a Luisa.
¿Qué pasará con Luisa? Bueno, entonces como nos dimos cuenta, ¿sí? Cómo se corrió el simulador, entonces ya nosotros aquí ya vamos a obtener en este momento ya este informe. Podríamos cerrar acá. Bueno, entonces vamos a herramientas estadísticas, analíticas, perdón, vamos, y nosotros vamos a decir crear la tabla estadística del pronóstico, que precisamente es ahí en ese informe se va a reflejar es todo el proceso, digamos, o procedimiento que se ha venido desarrollando en la tabla. Bueno, entonces, como miramos acá, y como les decía anteriormente, nosotros aquí vamos a hacer el ejercicio con los percentiles. Entonces, recuerdan que les estaba diciendo que nosotros teníamos el 95% de confianza, entonces vamos a jugar, por ejemplo, con ese 5% que queda, que sería acá el 2.5%, ¿cierto? Y vamos entonces a tomar el valor 0, sería el del BPN. Y vamos a mirar cómo nos arroja la tabla de ese pronóstico. No entiendo por qué no. En la tabla estadística no me arrojó las figuras. Solamente me arrojó los datos. Y no todos los datos que necesitamos para hacer el ejercicio. Me preocupa, pero no sé cuál sería porque hemos hecho todo el procedimiento tal cual. No, y finalmente aquí nos arroja pues las variables que vamos a analizar, las variables digamos sensibles para hacer la aplicación de análisis de sensibilidad. Entonces, no sé acá porque no tengo pues datos para hacer el ejercicio que nos arroja. No, me quedé blog. ¿Qué hacer ahí? ¿A alguno le ha pasado de pronto algo así? De que no le haya arrojado el informe completo. No sé, la verdad. Espéreme un minutico, llamo, porque no me arrojó el informe completo. Bueno, esa primera parte les quedó claro. No sé si volvemos a correr, hacer con otra. ¿Me pueden informar si les quedó claro? Les agradezco. ¿El ejercicio les quedó claro? Pues hasta dónde vamos, lógicamente, ¿no? Porque pues la intención es continuar, pero no me arrojó totalmente. Para cómo borré la anterior, porque si no me salía era la que había hecho antes el ejercicio. Permítanme, hago una llamadita y pregunto por qué no. Permítame un minutico y ahorita si es necesario volvemos a hacer el ejercicio, ¿sí? Eso es rápido, ya finalmente cuando ya tomamos el concepto, pues es más rápido. Espérenme un momento, por favor, les agradezco.
Sí, muy buenas noches, nuevamente. Bueno, entonces no, aquí era que, mire, y eso es parte de todas maneras, pues que vayamos de alguna manera teniendo en cuenta. Para sacar de todas maneras el informe de la tabla, primero, inicialmente, nosotros tenemos entonces que tener en cuenta aquí ¿en el qué? En la asignación base, tenemos que tener en cuenta, pararnos, por ejemplo, en el BPN, ¿sí? Y entrar a herramientas analíticas. No lo voy a volver a hacer porque yo creo que ustedes se dieron cuenta cuando estaba corriendo el simulador, ¿sí? Entonces, tomamos VPN y entramos nosotros a decirle la 26, está la gráfica, el análisis de tornado, ¿sí? Entonces yo no sé si lo volvemos a tomar en cuenta, vamos a hacerlo a ver, no sé si, no creo que se dañe nada, porque lo podemos volver a hacer. Entonces sale y arroja lógicamente el análisis de tornado, si nos damos cuenta. Entonces lo que nosotros es darle el OK y él empieza a hacer esa interpolación interna. Ahí demora, pues lógicamente, y ahí es donde nos está arrojando todos los datos. Y lógicamente aquí ya vamos a tener un informe acá del tornado, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, aquí que es importante rescatar. Aquí vamos a tener una de las variables lógicamente críticas que va a ser la variable de ingreso, ¿sí? Y vamos, y aquí tenemos nosotros también, aquí el valor base, vamos a tener los rangos de efectividad, acá el inferior y el superior. Bueno, ahora vamos entonces ahora sí, a sacar el crear la tabla estadística, a ver si realmente así. Ahora sí me toca. No, pero no volvió a tomarlo. Aquí lo que sí podemos observar son las gráficas del tornado, ¿cierto? Donde me está arrojando de alguna manera aquí digamos, como los valores, digamos, de las variables que aquí nos están definiendo. Espere a ver si al hacerlo más pequeño, de pronto queda más entendible. Entonces, por ejemplo, mire, aquí D37, que corresponde a, no sé por qué tampoco me salieron los datos. Aquí hay algún error porque aquí me tiene que definir, me dice D37, pero no me está definiendo la variable. Y aquí finalmente me debe definir. Entonces, por ejemplo, me puede decir cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, o sea, cada una de las variables. Y veo que tampoco me las está arrojando. No sé si a algunos se les ha presentado este inconveniente o no se les ha presentado. Porque así, en este caso, pues no podría decirles con exactitud a qué corresponde de 37, ¿cierto? Que sí, que aquí lógicamente la variable más crítica para nosotros, digamos, sería el ingreso. Entonces vamos de alguna manera, independiente que no tengamos aquí los nombres, vamos a tomar nosotros los valores del ingreso. Entonces vamos a contemplar los escenarios, ¿no? Los diferentes escenarios. Entonces vamos a tener un escenario, ¿sí?, pesimista. Vamos a tener un escenario, el escenario esperado, perdón.
Vamos a tener un escenario esperado. Y vamos a tener un escenario y vamos a tener un escenario pesimista. Esto precisamente que estamos haciendo es para hacer el análisis de sensibilidad de las variables críticas. Desafortunadamente, lo que yo les decía, pues solamente tenemos la denominación aquí, pero no tenemos el nombre. La verdad, averiguaré por qué no salió el dato completo. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos datos. Entonces, estos serían los datos del escenario pesimista, del escenario esperado y del escenario optimista. Perdón, aquí me equivoqué y es el escenario optimista. Bueno, entonces estos son los datos que nos arroja aquí precisamente el tornado, ¿cierto? Entonces vamos nosotros en este momento a tomar estos otros siguientes datos. Estos serían acá los datos de entrada. Los datos de entrada. Y vamos a tomar que estos serían los datos de salida. Entonces, aquí vamos a tomar estos datos, que sería el base, pero lógicamente no vamos a tomar este, aquí vamos a tomar el inferior y el superior, ¿cierto? Entonces sería el inferior y el superior acá. Y aquí el rango de efectividad, digamos, aquí corresponde es al base. Entonces tomamos acá o tomémoslo de acá. Sí, bueno. Entonces digamos que acá tenemos también esos tres datos. Y vamos a sacar el porcentaje. Vamos a dividir acá. Vamos a tomar acá. Para hallar el valor del BPN. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Vamos a tomar este otro dato, el escenario pesimista, y vamos a restar, ¿no? Para que noten el dato. Si se dan cuenta, entonces aquí nos está dando por
el -1, ¿cierto? Que nos va a dar aquí el 10% por encima y por debajo, ¿cierto? Vamos, precisamente ese es lo que vamos a analizar. No sé por qué me toman. Me toma como si fuera el 97%. Sí, el 97%. Bueno, aquí un momento, por favor. Vamos a hallar aquí los rangos. El optimista. Espérame un minutico, por favor. Aquí tendríamos el valor base. Un momento, por favor, aquí estoy rectificando aquí un dato. Sí. Entonces, estamos sacando el valor del BPM, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar acá lo que les estaba indicando. Entonces, tomamos aquí este valor, ¿cierto? Y vamos, que es del pesimista, vamos a tomar, dividirlo entre la base, ¿cierto? Vamos a restar -1 y ya nos daría. Esto nos daría el valor. Ahora vamos a tomar el del otro extremo. Digamos que si se dan cuenta, entonces aquí tenemos, sí, como si fuera -1, de pronto aquí no está aproximado, sí, y lo vamos a pasar a porcentajes. Esto siempre debemos pasarlo en porcentajes. Entonces tendríamos del -89 al 89%. Entonces digamos que eso por defecto acá nos da el porcentaje. Entonces, si nosotros analizamos aquí en la parte, digamos, del tornado, nos damos cuenta que esta variable crítica, digamos que hacia acá aquí está, en la mitad nosotros tenemos lo que es BPN igual a 0, ¿cierto? Si nosotros vamos hacia la izquierda, lógicamente que ya ahí daría negativo y entonces ahí en ese momento nosotros podemos decir que no es viable, digamos, llevar a cabo lógicamente el negocio. Y nos damos cuenta que esta es una de las variables sensibles. Aquí tenemos precisamente el valor de los datos al extremo y a la parte derecha, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros hacia acá tendríamos lógicamente el mismo valor, el del 89%, hacia la izquierda y aquí el 89% hacia la derecha. Esos son lo que equivale a estos valores, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Entonces, si nosotros así hacemos la simulación, digamos, con las diferentes variables,
Entonces, lógicamente que aquí también nos va a dar unos porcentajes, pues lógicamente diferentes. Pero queríamos era como hacer el ejercicio para darnos cuenta que con esta gráfica podemos obtener los porcentajes a los cuales esta variable se nos comporta. Ahora, vamos a revisar aquí la tabla estadística, que sí, la verdad, aquí debería haber arrojado de todas maneras como tal las gráficas, que corresponderían lógicamente a lo que inicialmente nosotros designamos como las distribuciones, la distribución normal, la triangular, ¿cierto? Y la uniforme. Eso era lo que en este momento nos debería arrojar. Pero algo pasó con el simulador, no sé por qué no me tomó realmente ese dato. Bueno. Espérenme a ver si de pronto, pero no, ya vi que no me tomó la tabla estadística. No sé por qué. No la arroja. Esa partecita pues sí se las quedo como debiendo, no sé, nosotros vamos a llevar a cabo cada quien de todas maneras un CIPAS. Yo pienso que en la próxima que se haga y que todos vamos a hacer, creo que el ejercicio, de igual manera pues cada quien vamos a tener nuestros estudiantes, y yo pues les pido de todas maneras disculpa porque ahí se me comportó como tal el simulador de esa manera. Pero pues digamos que esto era lo que queríamos ver, el comportamiento del simulador como tal, de determinar aquí la variable crítica, que en su orden sería lógicamente esta, que es la del ingreso. Y que esa era ver, digamos, cuál era la variación que tendríamos nosotros normal finalmente con el BPN hacia la izquierda y a la derecha de esa variable crítica. Y que de igual manera lo podemos hacer tomando datos. Si queremos, por ejemplo, podríamos tomar otros datos de igual manera para, bueno, no sé si tomamos acá otros datos de otra variable. Por el momento vamos a tomar otro para que podamos entender un poco mejor, ¿cierto? Y aquí lógicamente que sí vamos a tener el dato base. Entonces vamos a hacer la misma operación. Aquí donde tomamos el valor de 300, o sea, la otra variable es la que tenemos sería esta variable. Vamos a resaltarla de todas maneras aquí en color amarillo para que sepamos que vamos a hacer el ejercicio con esta otra variable que corresponde a la C16. Entonces, si tenemos en cuenta, hemos tomado entonces el dato inferior, el dato superior, y vamos a tomar el valor base. En este caso, nuevamente. Ya lo tomamos acá. Ahora vamos a hacer la misma operación. Entonces vamos a tomar aquí para sacar el valor del BPN. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué valor me va a dar? Y sus márgenes, izquierdo y derecho. Entonces, vamos a tomar aquí el escenario pesimista, lo vamos a dividir entre la base, ¿cierto? Vamos a restarle -1 y ahí nos da el dato, ¿cierto? Ahora lo hacemos de igual manera también. Entonces vamos a tomar este valor, que es el escenario esperado. Vamos a tomar la base -1 y nos da. Si se dan cuenta, acá pues está el positivo y el negativo,
dependiendo de esta variable, es la variable C16, que sería correspondiente a esta, ¿sí? Entonces, acá tenemos unos ceritos y vamos a colocar porcentaje. Bueno. Entonces, estos son los datos, ¿cierto? El 25% y el 23%, menos 23%. Entonces, digamos que este es el izquierdo, sería acá. En este caso, lo que pasa es que en este caso sí se dan cuenta que es diferente, digamos, como tal, el comportamiento que tiene la variable D37 es diferente a la variable C16. Si observamos la barrita roja hacia la izquierda, quiere decir que acá, digamos que tomaría un valor, digamos, negativo, ¿cierto? Acá está, como dicen, a la inversa, estaríamos hablando de esta variable. Por eso, si ven que hacia la derecha está, de alguna manera, cualquier dato que tomemos de aquí en adelante, ¿sí? Nos va a dar un ppn negativo. ¿Listo? Y de hecho ahí lo observamos. Hacia acá da positivo y hacia acá da negativo. Entonces tendríamos un 25% hacia acá positivo y hacia acá nos daría un dato negativo. Cuando ustedes lo hagan, van a entender un poco mejor cuando uno hace ¿sí? su propio ejercicio. Pero sí quería darles a entender, mire, si se dan cuenta en el primero tuvimos aquí un menos 89% que nos dice la misma, este es el dato, ¿cierto? Y se dan cuenta que aquí la barrita roja no está hacia la parte izquierda, sino a la parte derecha y por eso nos da negativo. Porque si tomamos nosotros datos en esta franja, pues lógicamente que no es favorable, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda nos arroja lógicamente la favorabilidad del 25%. Bueno, eso frente a eso. Ahora, si nosotros volvemos a mirar acá la plantilla, bueno, aquí en el escenario base es bien importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, si nos vamos hacia atrás, como les había indicado inicialmente, ¿cuántas iteraciones vamos a tener? Ahí muy claro lo decía que teníamos que 1000 iteraciones o 1000 muestras, ¿sí? Ese valor semilla, que es el que todos, porque esto ya es para, digamos, plasmar información que ha arrojado el ejercicio, ¿no? El simulador. Entonces, ahí nosotros habíamos tomado como condición, ¿cierto? Los dígitos del 1 al 6. Entonces, eso también lo deben tener en cuenta a la hora de plasmar. Entonces, aquí vamos a colocar cuando se creó el perfil. Entonces, inicialmente, si quiere, vamos a regresar acá. Cuando nosotros creamos el perfil acá, nosotros vamos a sacar de pronto para los últimos que han llegado, nosotros aquí colocamos, por ejemplo, grupo 1, ¿sí? Grupo 1, ¿sí? Esas iteraciones son este número de pruebas, que son 1000, ¿sí? Vamos, como les decía, ahorita no voy a correr el simulador, pero para que tengan claro, aquí también debemos darle clic, porque esto van a ser la secuencia de los números aleatorios. Y como les decía, nosotros tomamos de referencia el 2, el 3, 4, 5 y 6. Y le dimos un OK, que ahí finalmente donde empieza lógicamente a correr. Entonces, nosotros vamos a plasmarlo. Podemos hacer esto y tomarlo en cuenta para colocarlo acá. ¿Sí? Entonces, esta es la evidencia. Entonces, quiero que tengan claro que en la creación de perfil fue esa parte. Ahora, entonces, en el análisis de sensibilidad, aquí
vamos a tomar entonces el gráfico de tornado. Entonces es copiar el gráfico de tornado. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y hacemos lo mismo. Puede ser con recorte, puede ser de todas maneras con las herramientas que nosotros tenemos para... Y tomamos entonces acá la figura de tornado. Y colocamos aquí la gráfica de tornado. Hay otra, pero pues no me arrojó esa tabla, es donde nosotros aquí tenemos que tener en cuenta, identifique las variables que influencian en mayor medida los resultados de la unidad. En este caso, que sería la de los ingresos, entonces colocamos el nombre de la variable. Y lógicamente que también pues le damos el nombre, la identificación de la celda, ¿sí? Ahora, aquí en el índice de sensibilidad, perdón, estas son las variables de mayor influencia. Y entonces aquí colocamos lo que tiene que ver con el índice de sensibilidad. También, entonces, ese es otro dato que también debemos tomar en cuenta. Entonces, también cuando nosotros estamos aquí hablando de cuál sería la estrategia de nosotros y los ingresos, por ejemplo, en este caso, de pronto es una variable muy sensible, entonces nosotros miramos según, de acuerdo al mercado, qué estrategia nosotros podríamos tomar para tener mayores ingresos. Entonces, tenemos que incrementar las ventas, tenemos que optimizar los costos. Bueno, eso sí ya es de explicación de ustedes a la hora de... Bueno, acá en esta parte de la estadística descriptiva, aquí de momento pues le voy a colocar, aquí lo que se coloca es la tabla estadística, que precisamente acá, además de todo esto, pues me arroja todo lo que tiene que ver con las... Lo que tiene que ver entonces con precisamente las gráficas que aplicamos, que fue la normal, que fue la uniforme y que fue la triangular. Entonces, de momento, estaríamos tomando de momento la tabla. Porque pues no nos arrojó de todas maneras las gráficas. Algunos estudiantes preguntaban que si tendrían que adicionar otro Excel. No, definitivamente con esta información que nos dan y haciendo el ejercicio como lo estamos haciendo, es así como se debe hacer, no tienen que adicionar ninguna otra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, digamos que así de esa manera, analizando, digamos, como tal el ejercicio, es que nosotros pues vamos a tener. Entonces, aquí me dice cuál es la media. La media es este valor. Si lo miramos, entonces aquí, pues vamos a colocar
este valor de la media. Y finalmente, esto es lo que tienen ustedes que analizar. ¿Cuál es su significado para la toma de decisiones? Entonces, aquí lo que estamos colocando es el valor de la media. Sí. Y como les digo, entonces ahí tenemos nosotros que entrar a analizar para poder explicar lo de la toma de decisiones. Aquí el otro coeficiente que también está de la simulación es es la variación, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que sería este, 14,76. Ese es el coeficiente de variación. ¿Cuál es su significado? Ahí lo tenemos entonces que analizar. Entonces, ese coeficiente de variación sería de 14,76%. Bueno, aquí en este caso, bueno, digamos que desafortunadamente pues no tenemos tampoco el histograma de frecuencias que precisamente era el que nos daba, y hay otra tabla donde nos da cuál es, digamos, el valor, digamos, en este momento de probabilidad de pérdida que nos puede arrojar en porcentaje, ¿no? Un 20%, un 30%, y finalmente, pero que pues como no se me arrojó la figura, pues digamos lo que nos quedó pendiente, entonces no puedo darles con exactitud este dato, que sería pero el análisis de riesgo. Entonces digamos que aquí lo que analizamos fue el análisis descriptivo y la parte de análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, es hacer también de alguna manera también la interpretación de ese índice de sensibilidad que también nos arrojó en en el ejercicio. Bueno, entonces digamos que como hasta esta parte, digamos, era que tenía como la explicación de correr el simulador, de encontrar la variable crítica, de poder hallar los valores, digamos, que correspondían hacia la parte, digamos, derecha o izquierda del BPN, dado pues el análisis frente a qué sería, digamos, los valores y los porcentajes a que corresponden esa variable crítica. Digamos, hasta acá sería, digamos, como la explicación que tendría que darles, pendiente, lógicamente, de haber culminado la figura, que me hubiera arrojado la figura del simulador. Entonces, bueno, estimados estudiantes, no sé qué me quieran de pronto comentar. Y también les quiero comentar que de alguna manera ayer en la web está totalmente completo todo el ejercicio, se hace toda la explicación en el detalle de todo lo que los diferentes tutores hemos venido desarrollando. Entonces digamos que ahí pueden ver la web, y la web más o menos son unas 2 horas, pero estoy segura que si ustedes ven con detalle la web, ahí está totalmente claro el ejercicio. Hoy de pronto pues hemos corrido el simulador, pero pues allá está nuestro compañero, el profesor Joan y la directora, pues ya dan más al detalle cada uno de los resultados. Entonces ya un momento, Maricela, acá. Espérame un momento, Marcela, por favor. Espérame un momento, Marcela.
Gustavo, usted me podría, nos compadría, me gustaría si quiere, ustedes me pueden compartir pantalla y revisamos algún ejercicio. Gustavo, ¿será que su merced nos puede compartir si desea? Gustavo. Gustavo, espera, le pido un favor que voy a enviar los links de asistencia antes de que de pronto olvide. Y
Gustavo, quería hacerle una preguntita. ¿Su merced hizo nuevamente el ejercicio? ¿O solamente lo corrió una sola vez? Voy a dejar un momentico como tal. Ahí está el nombre completo y ahí está el nombre del CIPAS. La zona es la Z-Cori, zona centro-oriente. A veces el curso Matemáticas Financieras, ¿no? No olvidar. El BPN. Bueno, ahí yo diría, el BPN le dio negativo. Luisa, acá ya le... Luisa, aquí tenemos, aquí Jasmil Teresa, la tutora Jasmil Teresa Jaime Fajardo. O sea, ese es en parte como la respuesta, porque el BPN le dio negativo. O sea, en ese caso, de hecho, por eso el negocio, digamos, no es viable. O sea, que eso finalmente no entraría a implementarse. Esa sería como la justificación de que todo, pues lógicamente se da en términos negativos. Que se puede dar, claro, eso sí se puede dar para un negocio no viable, ¿sí? Pero en un proyecto, digamos, viable, en un proyecto viable, pues claro que sí nos va a arrojar todo positivo. Entonces, esa es la explicación. Por eso da todo negativo. Porque el BPN finalmente me está dando... El BPN me está dando a mí, digamos, precisamente lo que les enfatizaba, cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0. Es un indicador clave, digamos, en este caso de análisis. Bueno, la verdad, pues me queda agradecerles inmensamente a todos por su tiempo, por su participación.
De todas maneras, lo que quedamos que continuamos lógicamente en la tarea de poderles estar atendiendo. Precisamente el 4 de marzo, que es cuando se vence la entrega del trabajo colaborativo, el colaborativo no, el individual, ¿no? Estaríamos... ¿Alguien me puede escribir? Es el 4 de mayo, perdón. Validar, si es el 4 de mayo que tienen que hacer la primera entrega del colaborativo. Ok, gracias. Bueno, no sé hasta qué punto les quedará algo claro, digamos como tal, pues desde el inicio. El tema, pues, que de pronto no se dieron las otras gráficas, pero que finalmente, pues, era como darles a entender cómo se corría nuevamente el simulador y cuáles eran las variables críticas en la parte de sensibilidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si algo me quieren comentar en el chat, con muchísimo gusto. Gustavo, ¿le quedó claro la inquietud que tenía? ¿Qué porcentaje y en qué variable, Wilson? No, pues es que depende de lo que estábamos diciendo del VPN, qué dato le dio. Ese es un dato que finalmente significa en pesos. Y lo que me está diciendo, como les decía, ¿no? En ese mismo valor sería la rentabilidad. ¿Qué valor le dio Wilson? 128%. Y el dato en pesos, el dato en numérico, ¿cuánto le estaba dando? Recuerden que, como les decía, que ese valor, el valor del VPN, ¿sí? Es el valor máximo al que el inversionista estaría, digamos, dispuesto a aportar, ¿sí? A apostarle.
Wilson, ¿usted me puede mandar ese pantallazo para revisarle? ¿Y cómo obtuvo el porcentaje? Wilson, sí, ese valor del BPN lo estamos, pero usted me dice que en el tornado. No, es que no puede, ¿por qué le dio ese valor? No sé. Si quiere, mándeme el pantallazo, por favor. Ahí al chat, así como lo mandó Gustavo el pantallazo. Mira. Wilson, ¿le puedo pedir un favor? Lo que pasa es que ya ahorita me van a cerrar aquí el centro. Entonces ya debo terminar en este momento el CIPA. Si su merced gusta, con muchísimo gusto, por el interno mándeme al Skype. ¿Sí? A mi nombre. Le voy a dar la dirección del Skype. Y con muchísimo gusto. Por lo que ya debo retirar. Ya van a cerrar. Bueno, para todos, nuevamente, mil gracias. Ya voy a parar la grabación. Entonces, y muy amables.